Episodio número 3357. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 7, la ciudadanía celestial, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 4 y el versículo 6, Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Filipenses capítulo 4 y el versículo 6. Durante esta semana, de verdad que hemos sido altamente bendecidos y qué bueno que ya pudimos alcanzar esta última lección. De verdad que no es fácil, pedimos siempre sus oraciones, porque siempre se nos presentan desafíos, y más cuando tenemos esta lección tan importante o estas lecciones tan importantes que grabar. Muchas veces se presentan situaciones adversas, pero qué bueno que podemos una vez más dar el cierre oficial. Pedimos, ¿verdad?, desde el Ministerio Audios de Bendición y de el programa Estudio Sistemático de la Biblia, que nos sigan ayudando a orar, porque estamos en la transición final. Ya estamos haciendo ajustes, ya tenemos algunos audios ya prehechos para el nuevo trimestre, pero definitivamente que necesitamos la dirección de Dios para que esta transición pueda ser lo más dirigida por Él y que cada uno de ustedes pueda recibir a tiempo estas lecciones. Estamos preparándonos precisamente para que este tipo de situaciones no ocurran, de hacerlo más tarde o algo así por el estilo. Y la idea es incluso hacer una especie de preview o de previa para que cuando usted ni siquiera tenga que esperar que se suba el video, sino que ya durante la semana entera esté ahí, como quien dice, prehecho, y que solamente salga el día que tiene que salir, pero ya usted tendría el enlace. Es un trabajo arduo, pero lo podemos lograr con la ayuda del Señor, si obviamente todo sale como lo hemos planificado. Más adelante estaremos dando la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia con Omar Medina, hasta ahora, ¿verdad? Y luego también el contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para extraer el máximo de tu palabra y que seas tú, oh Dios, el que impartas esta lección. Que cada uno de nosotros pueda escuchar tu voz y de esa manera ser altamente bendecido por ti, y que esta bendición no solo seamos egoístas, que nos quedemos con ellas, sino que podamos compartirla con otros. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura de el devocional La Maravillosa Gracia, así como se escucha, la maravillosa gracia de Dios específicamente.
para el 19 de abril, para las necesidades diarias. Ese es el título de ese día, 19 de abril, para las necesidades diarias de la matutina La Maravillosa Gracia, escrita o publicada por Haces en el 1973. También la otra lectura que se recomienda es la lectura de la matutina A fin de conocerle, para el 6 de agosto, publicada en este caso por la Pacific Press en el 2008, titulada Las riquezas de Dios. Noten lo que dice incluso de esta primera cita de La Maravillosa Gracia de Dios, la lectura del 19 de abril para las necesidades diarias. Únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla. En vez de esperar algún tiempo futuro en que mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial sean milagrosamente hechos idóneos para ganar almas, se entregan diariamente a Dios para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. Diariamente están a su alcance. Diariamente están testificando por el Maestro, donde quiera que estén. Ora sea en alguna humilde esfera del trabajo o en el hogar, o en un ramo público de utilidad. Para el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo el saber que aun Cristo, durante su vida terrenal, buscaba a su Padre diariamente, en procura de nuevas provisiones de gracia necesaria, y de esta comunión con Dios salía para fortalecer y bendecir a otros. Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia para la maduración de la mies de la tierra. Del libro La Maravillosa Gracia, nuevamente publicado por Haces en el 1973, titulado En la lectura del 19 de abril para las necesidades diarias. Y la verdad es que con una cita como esta, al menos deberíamos de comentar brevemente que es así. Diariamente es que necesitamos pedir provisión para poder entregar esa bendición que recibimos a otros. O sea, no solamente para recibirla nosotros, sino que así como Cristo, que nos dio ejemplo de buscar diariamente a su Padre, las provisiones de gracia diariamente, eso es lo que tú y yo necesitamos para poder hacer lo que Él hizo, que fue salir, fortalecer y bendecir a otros. De eso se trata la vida cristiana. Y a propósito de la siguiente cita, noten lo que dice Las riquezas de Dios, lectura para el 6 de agosto, en la matutina A fin de conocerle, publicado por la Pacific Press del 2008. Dios conoce nuestras necesidades y ha hecho provisión para satisfacerla. El Señor tiene una tesorería con abundantes provisiones para sus hijos y puede darles lo que necesitan en todas las circunstancias. Entonces, ¿por qué no confiáis en Él? Ha hecho preciosas promesas a sus hijos, a condición de que obedezcan fielmente sus preceptos. No hay ninguna carga que Él no pueda quitar, ninguna tiniebla que no pueda disipar, ninguna debilidad que no pueda transformar en poder, ningún temor
que no pueda apaciguar, ninguna aspiración digna que no pueda guiar y justificar. No debemos mirarnos a nosotros mismos. Cuanto más consideremos nuestras imperfecciones, menos fuerzas tendremos para vencerlas. Del libro A fin de conocerle, la matutina verdad, para el 6 de agosto, Las riquezas de Dios, esta matutina publicada por la Pacific Press en el 2008. Y esta cita de verdad que complementa la anterior porque nos dice una gran verdad. Nosotros también necesitamos entender cómo es que funciona todo esto. Mientras más nos justificamos y miramos a nosotros mismos, menos fuerza tenemos para vencer. Eso se parece a lo que dice Martín Lutero, o lo que decía, ¿verdad?, sobre cuando me veo a mí mismo, no veo forma de salvarme, pero cuando veo a Cristo, no veo forma de perderme. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No se trata en una falsa sensación de poder y positividad sin Cristo. Estamos hablando de que con Cristo somos más que vencedores, pero sin Cristo somos perdidos mortales, seres diminutos, condenados a la muerte y al pecado. Entonces, ¿cuál es el asunto? Lo que debemos hacer es llevarle las cargas a Jesús, llevarle todo lo que tenemos en aflicción, y en la tesorería del cielo, Dios ha de dar las bendiciones necesarias para sus hijos. Se hacen entonces las preguntas finales para luego pasar al breve repaso. Número 1. Piensa en alguna de tus experiencias más felices en las que tus oraciones fueron contestadas por Dios. ¿Cómo te han ayudado a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo puedes seguir experimentando esa paz cuando tus oraciones no son contestadas, al menos de acuerdo con tus expectativas? Sobre esta pregunta particular, estoy leyendo, ¿verdad?, las notas directas que escribió Omar. Omar escribió: la llave la guarda él. Esperar en él, confiar, someterse a él y obedecerlo a él. Muy de acuerdo con lo que él menciona, porque todo está en él. O sea, yo me someto a su voluntad, yo no busco en ese sentido ningún tipo de respuesta humana. Cuando estoy pasando aflicciones que sobrepasan mi entendimiento, yo se la llevo a él, porque la llave la guarda él, como escribió Omar precisamente aquí. La siguiente pregunta: en el contexto de Filipenses capítulo 4, versículo 8, ¿qué ocupa tus pensamientos? ¿En qué medida lo que piensas fortalece tu fe y tu relación con el Señor? Nuevamente leyendo las notas de Omar, en la segunda pregunta, él dice que procura ampliar esas 6 virtudes y hacerlas su filosofía de vida. En ese sentido, las virtudes que menciona Filipenses capítulo 4 y el versículo 8, esas son todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo puro. Ustedes saben el texto, pero por si acaso, acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Filipenses, el capítulo 4, y veamos el versículo 8. Filipenses capítulo 4 y el versículo 8. Noten lo que dice la santa palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 4 y el versículo 8. Así que ahora nuevamente leemos lo que escribió Omar. Procuro ampliar estas 6 virtudes y hacerla parte de mi filosofía de vida. Yo concuerdo con él porque ya ustedes ven que eso es lo que queremos. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Ahí van 3. Todo lo puro, 4. Todo lo amable, 5. Y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, digno de alabanza, todo lo que vale la pena, es pensar en eso. No es enfocarnos en lo que no estamos haciendo bien, sino en lo que Dios nos ha dado la victoria y vamos por más, y vamos por más. Esa frase la escuché originalmente de nuestro buen amigo y colega, el pastor Leonardo Peguero. Así que un saludo para él donde quiera que esté. Y precisamente es una necesidad que tenemos de ir por más y no quedarnos con lo que tenemos. Es decir, estar agradecido con lo que tenemos, pero seguir buscando aún más la bendición del cielo. Y la última pregunta para luego pasar al breve repaso. Al analizar la cita final anterior, ¿qué implicaciones tiene la afirmación? Cuanto más nos detengamos en nuestras imperfecciones, menos fuerza tendremos para superarlas. ¿Cuál es entonces la clave de la superación? Aquí vi que Omar escribió exactamente la frase que yo dije, y eso que no la había leído, ¿verdad? Porque aquí le estoy leyendo con ustedes. Como dice la frase de Martín Lutero, escribió Omar: cuando me veo a mí mismo, no sé cómo salvarme. Cuando veo a Jesucristo, no sé cómo perderme. Así que Omar y yo, en ese sentido, tuvimos el mismo pensamiento, y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ninguna revelación es de interpretación privada. Él llegó a su conclusión por su cuenta, yo la llegué por la mía. Pero definitivamente que cada uno de nosotros debe de ver lo que hay escrito en la Biblia. Nuestras imperfecciones no deben ser el motivo de nuestras oraciones y de nuestros anhelos. O sea, enfocarnos en lo que nosotros hacemos mal, eso para nada aprovecha. Ahora, enfocarnos en lo que Cristo sí hace bien y buscar imitar a Cristo, olvidando nuestras imperfecciones, porque déjenme decirle que no hay forma de usted y yo humanamente sacar esas imperfecciones de nosotros. Eso es un trabajo que solo lo hará Jesucristo y lo está haciendo. Pero definitivamente que no debemos enfocarnos en eso, sino en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo honorable, en todas esas cosas que ya hemos mencionado. Pasando al breve repaso, en la lección del sábado domingo estuvimos viendo modelos y obviamente aquí se hacía la introducción y también Filipenses capítulo 3 del 17 al 19, Pablo describía los buenos y malos modelos y algunos de ellos que eran en ese sentido enemigos de la cruz, los cuales su fin era perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, tal y como dice el texto mencionado. Pues todo eso indica que el asunto es enfocarnos en lo malo. Eso sería un ejemplo negativo. Un ejemplo positivo, enfocarnos en los que siguen el ejemplo de Cristo, el ejemplo también de Pablo, porque aquí dice, sed imitadores de mí, y también de los que se conducen como el ejemplo que nosotros tenemos. Entonces, en la vida, usted y yo tendremos buenos y malos modelos. Todo depende
en qué nos enfoquemos. En la parte del lunes estuvimos viendo, permanezcan firmes en el Señor. Aquí vimos cómo Pablo describe la ciudadanía cristiana como nada más y nada menos que una ciudadanía que está en los cielos, al Salvador, a Jesucristo, el cual transforma nuestro cuerpo mortal en un cuerpo inmortal al momento de la segunda venida, que se sepa. Y esto es sumamente importante porque yo le voy a decir algo. El tema de la perfección cristiana, que de paso, esta noche, desde las 6 de la tarde, estaremos en la iglesia de Holyoke haciendo esta vigilia, perfección cristiana. Estará la pastora Aris Polanco, el hermano René López y su servidor Tomás Polanco en ese día, ¿verdad? O en esa vigilia, desarrollando este concepto. Déjenme decirles que no es como ustedes se puedan imaginar. Es muy probablemente totalmente un concepto diferente al que tenemos. Yo no le voy a decir, porque de eso no se trata la lección, pero sí está relacionada con este asunto de la glorificación. Hay muchas cosas que aplicamos a la vida actual, las cuales pertenecen a la glorificación. Y un ejemplo de eso es Romanos capítulo 8, que está en el contexto del cuerpo glorificado. Romanos capítulo 5 tiene que ver con la justificación, Romanos capítulo 6 y 7 con la santificación que dura toda la vida, y Romanos 8 está en otro contexto, pero nosotros ni idea tenemos de eso. Yo me vine a enterar en la Universidad Adventista de las Antillas que ese contexto de Romanos capítulo 8 no está en el cuerpo mortal. Pero díganme ustedes, lo que yo estoy diciendo probablemente es chocante para ustedes. Lo fue chocante para mí, pero entendí que realmente el mismo versículo 1 establece la diferencia. Y esto sí tiene relación con lo que estamos mencionando, porque en la parte que estamos comentando del lunes, se habla de permanecer firmes en el Señor, a pesar de que vivimos en un cuerpo de muerte, en un cuerpo mortal, que el cual debe ser glorificado para poder tener una condición diferente. Lo dice Job, lo dice Pablo, lo dice los evangelios, de modo que esto no es un concepto que originalmente se inventó una universidad o se inventó un profesor. Este concepto está en la Biblia. La misma Biblia está diciendo que este cuerpo es corruptible, que este cuerpo no es perfecto, dista de ser perfecto. Y ya yo creo que me estoy metiendo demasiado, así que vamos a seguir en la parte del martes. Tiene que ver con regocíjense siempre en el Señor. Y aquí definitivamente que se da una expansión del tema de la paz de Dios. ¿Cómo podemos experimentarlo? Y decíamos, entre otras cosas, que con dos acciones sencillas. Número uno, con el gozo. Regocijaos, regocijaos. Esto es un mandato, hermanos. Esto no es algo que usted lo va a hacer simplemente porque usted es liberal. Embuste del enemigo, mentira del enemigo. Usted y yo podemos tener gozo a pesar de ser cristianos. Eso es lo que dice la Biblia. Claro que ese gozo no me debe llevar a pecar. Ese gozo no me debe llevar a ofender a nadie, pero sí un gozo sano en el que yo sea feliz con el Evangelio, con Cristo, amando a mi Salvador, amando a mis hermanos. ¿Qué hay de malo en eso? Claro está, hay mucha gente que no le va a gustar eso, porque va a decir, no, porque la santidad está en tener la cara como que se chupó un limón y se va a chupar el otro después. ¿Quién le ha dicho eso? Y yo he escuchado y he visto mucha gente cabizbajo, atribulado, con una
cara de preocupación y hablando de que hay que buscar la santidad y hay que buscar al Señor. Hermano, yo tengo casi 22 años en la iglesia. El miércoles 18 de febrero, escúchelo bien, su servidor cumple 22 años en la iglesia. Pero yo iba a una iglesia legalista desde que tengo 10 años de edad y ya casi voy a cumplir 40. Yo le estoy dando detalles de cosas que yo he vivido. Entonces no me vengan nadie a decir a mí que eso es santidad y que el silencio, reverencia. Ay, Dios mío, yo de verdad que no me puedo meter en esos temas porque son muy personales. Necesito que oren por mí porque estoy tratando de ayudar a mis hermanos que han estado por años en una situación muy decadente, muy difícil espiritualmente, trayendo amargura a sus vidas, a la de sus hijos, a la de su familia, con cosas que Dios no dice. Se trata, hermanos, de llevar un balance, no se trata de irnos al área liberal, pero tampoco al área legalista. Y aquí la Biblia está diciendo que una de las claves es mantenernos siempre en el gozo del Señor. Pero también nos dice que por nada estemos afanosos, sino que presentemos en oración, en ruego, todas las cosas que tenemos. Así que esas son las dos claves: el orar, el depositar nuestra confianza en Dios y el estar siempre gozoso. En la parte del miércoles tiene que ver con piensen en esto. En esto ya básicamente lo desarrollamos, lo que dice Filipenses 4:8, todo lo honesto, todo lo puro. En ese tipo de cosas es que debemos enfocar nuestros pensamientos. Y por último, en la parte del jueves, hablábamos de las claves del contentamiento, donde Filipenses 4 nos da claves poderosas para ser felices. La fortaleza de Cristo en medio de las adversidades. Y por otro lado, saber que Dios suplirá todo lo que sea necesario para nuestra plenitud. Aquí el tiempo también llegó a su plenitud y se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Esta semana hemos aprendido a mantener claro cómo debe ser un ciudadano celestial. Por lo menos en sentido general, la Biblia está diciendo cómo ese cristiano, cómo ese ciudadano celestial debe comportarse. No debe estar afanado, sino presentar sus pedidos a Dios. Debe tener gozo, debe tener paz. Si no tiene eso, hermanos, déjenme decirles que hay que orar mucho. La Iglesia Adventista Mundial está pasando por un zarandeo terrible. Tanta gente que se polariza, que juzga, que señala. Muchos no podrán permanecer. Aquellos que creyendo ser trigo se salen de la iglesia porque entienden que en la iglesia hay cizaña y hay situaciones. Ellos no saben que ellos son la cizaña y ellos están saliendo porque son cizaña. Se lo estoy diciendo de una manera sencillita, suavecita. El que se va a los extremos se sale de la iglesia. El que se va a lo liberal se sale de la iglesia. El que se va a lo legalista se sale de la iglesia. Por lo tanto, Dios nos ha invitado a ser ciudadanos celestiales manteniendo el balance para gloria y honra de nuestro Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para aplicar todo lo que hemos aprendido, para que tú nos ayudes a llevar vidas balanceadas, vidas que no quieran pretender ser lo que no somos, sino dejar que tu Espíritu vaya obrando. Y de esa manera
rendir nuestra voluntad, rendir nuestro ego, nuestro yo, nuestros preconceptos, nuestras limitaciones, rendirlo todos a ti. No ignorar en ese sentido las cosas que tenemos malas, pero no enfatizarlas, porque ya sabemos de los asuntos que necesitamos mejorar. Ahora ayúdanos a enfocarnos en ti, porque puestos los ojos en ti, somos más que vencedores. Que esto sea una realidad en cada oyente que escuche este programa, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús, junto con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana, la lección número 8, la preeminencia de Cristo. Esto es ya la lección que estará desarrollando nuestro hermano Omar Medina. Recuerden que estamos todavía en la transición, una semana él, una semana yo, hasta que terminemos. Cuando terminemos este trimestre uniendo el cielo y la tierra, en el siguiente trimestre habrá un cambio en el que su servidor estará con mi esposa, la pastora Aris Polanco, y de esa manera vamos probablemente a añadir algunos elementos diferentes al programa, pero por lo cual necesitamos que ustedes sigan orando por nosotros. Esta semana hemos abordado la lección número 7, una ciudadanía celestial, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 4 y el versículo 6. Por nada estén afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Filipenses capítulo 4 y el versículo 6. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Recuerden, solamente vía WhatsApp. Y aquellos que deseen comunicarse con su servidor lo pueden hacer también vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.